Un Bentley Continental, valorado en más de 200.000 euros, se desliza por el asfalto y se detiene frente a una mansión opulenta en la costa de Cádiz. Las puertas se abren. La música, un reggaetón vibrante, inunda la escena. En el interior se despliega un universo de lujo prefabricado. Botellas de champán descorchadas, piscinas de un azul irreal y mujeres semidesnudas que adornan cada plano. La voz del cantante, un artista cubano conocido como Clase A, proclama: «Ha vuelto el rey del encanto». Es una fantasía de poder y exceso, un cliché visual extraído directamente del imaginario colectivo sobre el éxito. Pero en medio de esta coreografía de ostentación, la cámara se detiene en otro hombre. No es el artista, no es un actor, es Francisco Tejón, alias Isco, líder del clan de los Castaña y en ese momento el narcotraficante más buscado de España. Este no es un cameo discreto. Isco es coprotagonista, se mueve con una confianza descarada, se baña en la adulación de la cámara. Es un acto de una audacia sin precedentes. Un fugitivo, objeto de una cacería a nivel nacional que había comenzado en noviembre de 2016. No se esconde en las sombras, sino que actúa para una audiencia global en YouTube. Esto nos obliga a plantear la pregunta central que define esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre en la cúspide de un imperio criminal, con las fuerzas de seguridad estrechando el cerco sobre los movimientos de su entorno más cercano, cometería un acto tan flagrante de autoexposición? Esto no puede ser interpretado como un simple descuido, un error de juicio momentáneo. La propia policía describió el vídeo como una mezcla de fotos de sus orgías, ya conocidas y publicadas, con un trabajo de productora musical, sugiriendo un patrón de exhibicionismo preexistente y deliberado. Aquí es donde debemos presentar nuestra tesis. Isco Tejón representó una ruptura total, un cambio de paradigma en el arquetipo del capo criminal. Destrozó el molde del líder tradicional que opera desde las sombras, aquel cuya supervivencia depende del anonimato. En su lugar, encarnó una nueva figura, el narcopop, un criminal de la era digital que no solo lideraba una de las mayores redes de distribución de hachís de Europa, sino que aspiraba activamente a la fama, cultivando una marca personal a través de la ostentación. El videoclip de Clase A no fue, por tanto, una anécdota frívola ni un error estratégico, fue su manifiesto. Fue una declaración de principios, la afirmación de que su poder no era meramente financiero o logístico, sino cultural. Este documental argumenta que la obsesión de Isco por transformar su poder delictivo en estatus de celebridad fue el acto de vanidad definitivo, la provocación directa que selló su destino. Al hacerlo, convirtió su propia imagen pública en la principal herramienta para su captura y en el símbolo de una nueva y audaz generación de criminales que confundió trágicamente la infamia con la fama. Para comprender el fenómeno de Isco Tejón, primero, debemos entender la tierra que lo forjó. El campo de Gibraltar no es solo un escenario, es un protagonista fundamental en esta historia. Geográficamente es un punto estratégico sin parangón, un cuello de botella a solo 14 kilómetros de Marruecos, el mayor productor de resina de cannabis del mundo. Pero su geografía privilegiada contrasta con una realidad socioeconómica marcada por la precariedad sistémica. Durante décadas, la región ha sido un epicentro de desindustrialización, abandono estatal y tasas de desempleo endémicas que, en algunos barrios y entre los más jóvenes, han llegado a alcanzar un asfixiante 60% e incluso 70%. Este vacío, dejado por la economía legal y las instituciones públicas, no permaneció vacío por mucho tiempo. Como afirma Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas, nos abandonó el Estado y el narcobienestar ocupó ese espacio. El narcotráfico dejó de ser una actividad marginal para convertirse en un sistema económico paralelo, un proveedor de empleo y un pilar social para miles de familias. Esta narcoasistencia social generó una profunda y arraigada permisividad social hacia el negocio ilícito. Una lealtad forjada en la necesidad que explica por qué, en ocasiones, los vecinos jaleaban a los narcos en sus enfrentamientos con la policía. El contrabando, primero de tabaco y luego de hachís, se convirtió en una tradición heredada, un oficio que pasaba de padres a hijos. La audacia de Isco Tejón solo puede medirse en contraste con el arquetipo que rompió.
Para ello, debemos mirar al norte, a Galicia y a la figura de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Miñanco representa a la vieja guardia. Nacido en una humilde familia de pescadores, era un hombre de mar cuya inteligencia y ambición lo llevaron a la cima del contrabando europeo. Su método era una calculada mezcla de crueldad y discreción. Entendía que el poder real no se exhibe, se ejerce. Practicaba una sofisticada forma de marketing social. Pagaba pensiones a las familias de sus hombres si eran detenidos. Financiaba tratamientos médicos en su comunidad e incluso se convirtió en el idolatrado presidente del club de fútbol de Cambados, el Juventud. Su poder no se basaba en la aspiración a un estilo de vida de celebridad. Era un benefactor, un cacique moderno que compraba lealtad a través de la generosidad, no de la ostentación pública. Al comparar a estos dos arquetipos del capo español, la brecha es abismal. Mientras Miñanco, el representante de la vieja guardia, tenía sus raíces en el mundo rural y marítimo de Galicia, Isco Tejón era un producto puramente urbano, forjado en las calles de la línea. Sus motivaciones eran diametralmente opuestas. Miñanco buscaba la consolidación de un imperio empresarial y la acumulación de riqueza discreta. Isco, en cambio, anhelaba la fama, el estatus y la construcción de una marca personal. Esta diferencia se extendía a su relación con la comunidad. Miñanco ejercía un patronazgo local, un marketing social para comprar lealtad, mientras que Isco se posicionaba como un icono aspiracional, un proveedor del narcobienestar. Sus estrategias mediáticas no podrían ser más distintas. Evasión y discreción calculada por parte de Miñanco frente al cultivo activo de una imagen y una performance pública constante por parte de Tejón. Y finalmente, sus talones de Aquiles eran un reflejo de sus métodos. Miñanco era vulnerable a la traición interna y al desgaste policial a largo plazo. La vulnerabilidad central de Isco, en cambio, era su propia arrogancia, una autoexposición fatal que se convertiría en su perdición. En este caldo de cultivo social y en contraposición a esa vieja escuela, nacen los hermanos Tejón, Antonio y Francisco Isco. Originarios del barrio de la Atunara, en la línea de la Concepción, su trayectoria criminal fue un reflejo de la evolución económica de la zona. Empezaron con delitos menores, atracos, para luego dar el salto natural al contrabando de tabaco, la escuela de logística para toda una generación. Finalmente, dieron el paso definitivo y más lucrativo, el tráfico de hachís a gran escala desde Marruecos. Su innovación no residió en el producto, sino en la escala, la organización y sobre todo la audacia de su empresa. Rápidamente se consolidaron como los dueños absolutos del estrecho, controlando la principal puerta de entrada de hachís a Europa y construyendo un imperio que desafiaría al propio Estado español. El imperio de los Castaña no era una simple banda criminal, era una maquinaria paramilitar y logística de una sofisticación asombrosa. Su estructura, rigurosamente jerarquizada, funcionaba con la precisión de un ejército corporativo. Cada operación de alijo involucraba a decenas de especialistas, cada uno con una función vital y complementaria. Los puntos o vigilantes, apostados en lugares estratégicos para monitorizar los movimientos de la Guardia Civil y la policía. Los pilotos de las lanchas, expertos marineros capaces de cruzar el estrecho en minutos. Las collas, grupos de hombres encargados de descargar toneladas de fardos en tiempo récord. La herramienta central de su dominio eran las narcolanchas, embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, prohibidas por la ley española pero que ellos fabricaban o adquirían con impunidad. Estas lanchas, capaces de superar los 100 km por hora y transportar miles de kilos de hachís, a menudo operaban en flotillas, utilizando barcos nodriza en aguas internacionales como plataformas logísticas flotantes. Con esta flota, el clan no solo traficaba, privatizó de facto los 14 kilómetros de mar que separan Europa de África, creando un corredor seguro para su negocio y humillando constantemente a las fuerzas de seguridad del Estado. La acumulación de tanto poder y la sensación de impunidad condujeron inevitablemente a una escalada. El punto de inflexión, el momento en que el crimen organizado cruzó la línea hacia la insurrección. Samuel Crespo, un lugarteniente clave del clan, fue detenido tras una persecución y, debido a las heridas sufridas,
trasladado bajo custodia al Hospital Público de la Línea de la Concepción. Lo que sucedió a continuación no fue una operación de rescate. Un comando de aproximadamente 20 hombres encapuchados irrumpió con violencia en la sala de urgencias del hospital. Sin mediar palabra, arrollaron a los 2 agentes de policía que custodiaban a Crespo. Lo liberaron por la fuerza y desaparecieron en la noche. Este acto no buscaba la discreción. Fue un asalto a plena luz del día contra una institución del Estado, un espectáculo de fuerza diseñado para demostrar quién mandaba realmente en la ciudad. Fue la manifestación más brutal del poder que el clan había acumulado. Para el Estado español, el asalto al hospital fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba de delincuencia común. Era un desafío directo a su soberanía, una afrenta que no podía quedar sin respuesta. La reacción fue contundente y masiva. En julio de 2018, el gobierno puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Este plan no era una simple operación policial más, era una estrategia de guerra integral que implicó el despliegue de cientos de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la asignación de nuevos recursos materiales y tecnológicos y una coordinación sin precedentes entre cuerpos de seguridad con un único objetivo: desmantelar a los Castaña y restaurar la autoridad del Estado en la comarca. La ofensiva estatal no tardó en dar sus frutos. La presión sobre la organización se volvió incesante, y en junio de 2018 el clan recibió su golpe más duro hasta la fecha. Antonio Tejón, el hermano mayor, el cofundador del imperio, fue detenido en una operación de gran envergadura. De la noche a la mañana, Isco Tejón se encontró solo en la cima. Era el único líder de un imperio asediado, el hombre más buscado de España, con todo el peso del nuevo aparato de seguridad del Estado cayendo sobre él y su organización. Los muros comenzaban a cerrarse, el cerco se estrechaba, y para un hombre que había construido su identidad y su poder sobre la base de ser visto, de ser una estrella, la pregunta que flotaba en el aire era tan inevitable como peligrosa. ¿Cuál es el movimiento más desesperado para un rey acorralado en la oscuridad? La pregunta que resuena en la oscuridad es inevitable. ¿Cuál es el movimiento más desesperado para un rey acorralado? Para Francisco Isco Tejón, ahora el único líder visible del clan de los Castaña tras la detención de su hermano Antonio en junio de 2018, la respuesta no fue el silencio, ni la huida, ni la discreción. Fue un rugido, un acto de desafío tan audaz, tan performativo, que solo puede entenderse a través de la lógica de su propia creación, el narcopop. Desde noviembre de 2016, Isco era un fantasma, un fugitivo sobre el que pesaba una orden de busca y captura. Durante meses, las fuerzas de seguridad habían perdido completamente su rastro. Mientras tanto, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, la mayor ofensiva estatal contra el narco en décadas, estaba asfixiando sistemáticamente su imperio. Sus hombres caían, sus rutas se veían comprometidas y el cerco se estrechaba sobre cada uno de sus movimientos. La oscuridad, para un capo tradicional, es un santuario. Para Isco Tejón, era una sentencia de muerte simbólica. Su poder no residía únicamente en su capacidad logística para mover toneladas de hachís. Su poder se había fusionado con su imagen pública, con su marca. Un narcopop que no es visto, que no es aclamado ni temido en la esfera pública, deja de existir. Por lo tanto, su siguiente movimiento no puede ser interpretado como un error de juicio, sino como una estrategia de supervivencia de marca. En un acto desesperado por reafirmar su estatus, por gritarle al Estado, a sus rivales y a su propia base social que el rey seguía en el trono, Isco decidió salir de las sombras de la forma más espectacular posible. No iba a susurrar su poder, iba a cantarlo a los 4 vientos, en una producción de reggaetón para una audiencia global. Fue un acto de marketing en medio de una guerra, una performance calculada para mantener viva la leyenda, sin importar el coste. El videoclip de la canción Candela, del artista cubano afincado en la Costa del Sol, conocido como Clase A, se convirtió en el manifiesto final de Isco Tejón. La pieza audiovisual es una destilación perfecta de la estética del narcopop, un universo de lujo prefabricado, diseñado para ser consumido en redes sociales. Un Bentley Continental se desliza por el asfalto. Una mansión opulenta,
que los investigadores más tarde identificarían como un chalet en la exclusiva urbanización Guadacorte de Los Barrios, en Cádiz. En su interior se despliega una coreografía de exceso. Botellas de champán, piscinas de un azul irreal y mujeres en bikini que adornan cada plano. Pero Isco no es un extra fugaz en este montaje. Es el coprotagonista, el mecenas que bendice la producción con su presencia. Se mueve con una confianza descarada, se baña en la adulación de la cámara, convirtiéndose en el centro gravitacional del vídeo. La propia policía, en un intento de minimizar la afrenta, describió la pieza como una mezcla de fotos de sus orgías, ya conocidas y publicadas, con un trabajo de productora musical, pero era mucho más que eso. Era una calculada declaración de poder. Mientras la letra de Clase A proclama «Ha vuelto el rey del encanto», es el rostro de Isco el que llena la pantalla. Este acto representó una transgresión fundamental del espacio simbólico del Estado. Con el plan especial, el gobierno intentaba proyectar un mensaje inequívoco. El Estado ha vuelto. Aquí mandamos nosotros. La respuesta de Isco fue trasladar el campo de batalla. Si el Estado estaba ganando la guerra en el terreno físico, en el mar y en las calles, él demostraría que seguía dominando el terreno intangible de la cultura popular y la narrativa digital. Al aparecer en YouTube, accesible globalmente y acumulando decenas de miles de visualizaciones en pocos días, no solo se burlaba de la mayor operación policial de España, sino que la humillaba públicamente, demostraba que su poder era de otra naturaleza, un poder cultural que no podía ser desmantelado con patrulleras y redadas. Fue la máxima expresión de su tesis, la conversión de la infamia criminal en capital cultural, un desafío directo que el Estado no podía permitirse ignorar. El videoclip no fue una pista más en una larga investigación. Fue una bofetada en el rostro de las instituciones, una declaración de guerra mediática que provocó una reacción inmediata y furibunda. La fanfarronada de Isco, como la calificaron algunos medios, se convirtió en la noticia principal a nivel nacional e incluso internacional. De repente, el narcotraficante más buscado de España no era una figura sombría, sino una celebridad de YouTube. Para el Ministerio del Interior y las cúpulas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la situación era insostenible. El vídeo era la prueba viviente de la impunidad que el plan especial pretendía erradicar. La respuesta fue contundente. La Policía Nacional no solo intensificó la búsqueda, sino que abrió una línea de investigación específica sobre el videoclip en sí mismo. Se interrogó al cantante Clase A y se investigó la posibilidad de que la producción hubiera sido financiada con dinero procedente del narcotráfico. El desafío de Isco tuvo un efecto paradójico. En su intento por reafirmar su poder, le entregó al Estado la justificación pública y el mandato moral para intensificar la cacería hasta sus últimas consecuencias. Ya no se trataba de detener a un delincuente. Se trataba de restaurar el honor de las instituciones y demostrar que nadie, por muy popular o poderoso que se creyera, estaba por encima de la ley. El videoclip, su gran manifiesto, se convirtió en la orden que firmaba su propia sentencia. La presión mediática y política que él mismo había desatado hizo que su captura pasara de ser una prioridad operativa a una cuestión de Estado. La misma herramienta que Isco utilizó para proyectar su imagen al mundo se convirtió en el arma más eficaz para su destrucción. Para las unidades de élite de la Policía Nacional, como la UDICO y los Greco, el videoclip fue una mina de oro de inteligencia. Los investigadores no solo vieron a un narco presumiendo, vieron datos, analizaron cada fotograma, identificaron el chalet, estudiaron los rostros de los extras en busca de posibles colaboradores, rastrearon los metadatos del vídeo. La performance digital de Isco dejó una huella imborrable en el mundo real. A raíz de la publicación, la actividad policial se volvió, en palabras de la propia policía, incesante. La presión sobre el entorno de Isco se multiplicó exponencialmente. Cada amigo, cada familiar, cada socio se convirtió en un objetivo prioritario. Se estrechó el cerco sobre los domicilios que utilizaba esporádicamente, sobre sus escondites, sobre su círculo más íntimo de protección. El mundo de Isco, que durante 2 años había sido lo suficientemente grande como para desaparecer, comenzó a encogerse a una velocidad vertiginosa. El catalizador de esta presión asfixiante fue, irónicamente, su propio acto de autoexposición.
El rey que había salido a la luz para no ser olvidado, ahora no podía encontrar un solo rincón de sombra donde esconderse. El final de Isco Tejón no llegó con el estruendo de un tiroteo ni con la espectacularidad de una redada al amanecer. Su caída fue un proceso frío, burocrático y, sobre todo, estratégico. La vida como fugitivo, bajo la presión implacable de todo el aparato de seguridad del Estado, se había vuelto insostenible. Durante meses, sus abogados le habían estado aconsejando lo inevitable. La motivación final no fue el arrepentimiento, sino el cálculo pragmático. Su hermano Antonio, detenido meses antes, sufría las duras condiciones del régimen penitenciario FIES II, reservado para los presos de especial vigilancia y peligrosidad. Isco albergaba la esperanza, quizás ingenua, de que una entrega voluntaria y pactada podría ahorrarle ese destino. La decisión de rendirse fue, en última instancia, una jugada para minimizar daños, un intento de controlar las consecuencias de una partida que ya había perdido. Este acto, aunque una rendición en toda regla, puede ser visto como el último espasmo de control del narcopop. La imagen y el control de la narrativa habían sido los pilares de su reinado. Ser capturado de forma humillante, arrastrado por la policía ante las cámaras, habría destruido el aura de poder que tanto se había esforzado en construir. Al negociar su entrega, Isco eligió el cuándo, el dónde y el cómo del fin de su libertad. Transformó una derrota inevitable en una decisión estratégica. En lugar de ser cazado como un animal, caminó hacia su destino, dueño de la escena final. Fue la antítesis del videoclip, pero a su manera siguió siendo una performance, la del capo que, incluso en la derrota, dicta los términos de su propia caída. La mañana del 17 de octubre de 2018, la fantasía del narcopop se hizo añicos contra el duro asfalto de la realidad. La escena final no tuvo lugar en una mansión de lujo, sino en el paseo marítimo de la Atunara, el barrio de pescadores de la línea de la Concepción, que lo vio nacer y crecer. El lugar pactado fue la puerta de un restaurante, un escenario mundano para un hombre que había vivido de forma extraordinaria. A las 7:45 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, Isco Tejón puso fin a sus 2 años de huida. No llegó en un Bentley, sino a pie. No vestía trajes de diseño, sino ropa deportiva. No lo rodeaban modelos, sino un pequeño grupo de sus lugartenientes más leales, que le portaban un macuto taleguero, una bolsa con los enseres personales básicos para su inminente ingreso en prisión. La imagen era de una potencia devastadora. El rey del encanto, despojado de todo artificio, se entregaba a los agentes que lo esperaban. Era el colapso total de la estética que él mismo había promovido. No había glamour en esa fría mañana de octubre, solo la cruda y anticlimática realidad de un hombre enfrentándose a la justicia. El espectáculo había terminado. La detención de Isco Tejón fue celebrada como una victoria decisiva del Estado. Pero la batalla en los tribunales revelaría una realidad mucho más compleja y frustrante. Los hermanos Tejón eran considerados públicamente los señores del Estrecho, una organización que, según estimaciones policiales, controlaba hasta el 70% de la hachís que entraba en Europa por el sur de España y que había amasado una fortuna estimada en 30 millones de euros. Sin embargo, probar esto ante un tribunal con las garantías del derecho penal demostró ser una tarea hercúlea. En el macrojuicio más sonado contra el clan, la Fiscalía Antidroga solicitó penas de hasta 20 años de prisión para Isco y Antonio por delitos de organización criminal, narcotráfico y tenencia de armas. El resultado fue desconcertante. En una sentencia que causó estupor, la Audiencia Provincial de Cádiz absolvió a ambos hermanos y a otros 14 acusados del cargo principal: formar una organización criminal. El tribunal consideró que no se había podido acreditar su vinculación directa con los grandes alijos que se les imputaban. En ese juicio, Isco solo fue condenado a una pena de 3 años y 1 mes de prisión. No por ser un capo, sino por los 5 kilos de hachís que la policía encontró en un registro en su domicilio. Esta paradoja judicial, la enorme distancia entre la fama criminal y la prueba legal, revela la principal fortaleza del crimen organizado moderno. Sus estructuras están diseñadas para ser a prueba de tribunales. Jerarquías opacas, órdenes verbales, una red de testaferros y un código de silencio impuesto por el miedo y la lealtad. La absolución
no significaba que la organización no existiera, sino que el sistema judicial, con sus exigentes estándares de prueba, no pudo penetrar su armadura. En un proceso judicial separado y posterior, Antonio Tejón sí fue condenado a 6 años y medio por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, demostrando la fragmentación y la dificultad de armar un caso integral contra todo el imperio. El Estado había capturado a los reyes, pero desmantelar legalmente su reino resultó ser una guerra de desgaste, con victorias parciales y derrotas significativas. El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, prorrogado en sucesivas ocasiones, representó un punto de inflexión en la lucha contra el narco. Las cifras, a lo largo de los años, son abrumadoras y dibujan el mapa de una guerra a gran escala. Desde su inicio en 2018, se han ejecutado más de 37.000 operaciones policiales que han resultado en la detención de más de 27.900 personas. El volumen del material incautado es monumental. Más de 2.039 toneladas de droga, principalmente hachís, y más de 1.720 de las temidas narcolanchas han sido retiradas de la circulación. A esto se suman decenas de millones de euros en bienes y efectivo, un golpe directo al corazón financiero de las organizaciones. El plan fue exitoso en su objetivo principal: recuperar el principio de autoridad. La sensación de impunidad con la que operaban clanes como los Castaña se desvaneció. Sin embargo, el narcotráfico no desapareció. Se transformó. La inmensa presión policial actuó como un poderoso acelerador de la evolución criminal. El modelo Narcopop de Isco Tejón, basado en la ostentación y la visibilidad, se reveló como una estrategia suicida en este nuevo entorno de alta vigilancia. Era un blanco demasiado fácil. El plan especial, por tanto, funcionó como un filtro selectivo. Eliminó a los actores más ruidosos, a los más imprudentes. Los que sobrevivieron y los que tomaron el relevo aprendieron la lección. El narcotráfico en el estrecho post-Castaña es más discreto, más profesional y potencialmente más peligroso. Las organizaciones han adoptado nuevas tácticas para minimizar riesgos. Desvían rutas, utilizan barcos nodriza en aguas internacionales para evitar la costa y han vuelto a un modelo de negocio clandestino que evita a toda costa la atención mediática. La guerra del Estado no acabó con el narco. Lo obligó a volverse más inteligente, más eficiente y más invisible. Isco Tejón cumple condena y su clan está desmantelado, pero el narcopop sigue vivo. No solo traficaba con hachís, sino con un ideal: que un chico de un barrio humilde podía alcanzar riqueza y fama a través del crimen. Ese relato, fruto del narcobienestar que suplía al Estado en zonas olvidadas, convirtió al capo en icono aspiracional. Aunque el Estado lo encarceló, no pudo borrar la idea que representaba. Mientras persistan las brechas sociales del Campo de Gibraltar, el fantasma del narcopop seguirá presente. La caída de Isco no marcó el fin, sino una lección. En el nuevo crimen organizado, el verdadero poder se esconde en el anonimato.